déjamenselo al Señor, porque yo lo que voy a decirles está en la palabra. Hay algo que yo siempre, cuando comienzo a predicar, digo: hemos estudiado la palabra de Dios en la escuela sabática, hemos conversado, hemos intercambiado, ¿verdad?, en la escuela sabática, distintas formas de vista. Hemos adorado a Dios con nuestras voces, hemos cantado, hemos orado, pero llegó el momento de hacer una cosa: solamente escuchar a Dios. O sea, que no escuche el predicador de esta mañana aquí enfrente, sino escuche la voz de Dios. Pero para eso vamos a orar antes de comenzar, antes de abrir su palabra. Nuevamente. Padre eterno, nuevamente, Señor, venimos a ti en oración. Y exclusivamente, Señor, en este momento, teniendo en cuenta que tu Santo Espíritu está aquí, háblanos, Señor. Háblanos en nuestro corazón. A cada persona, a cada niño, a cada joven que está aquí en este momento, Señor, enternece el corazón para que tu palabra penetre como una espada de doble filo. Y sobre todas las cosas, que podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy les voy a hablar de una misión. ¿Cuál es la misión adventista? ¿Cuál es la misión más grande que tiene el cristiano? ¿Predicar el Evangelio? ¿Están seguros de eso, verdad? ¿Quién levanta la mano y dice: es eso lo que nosotros debemos hacer en primer lugar? En primer lugar, predicar el Evangelio. Hay dos. ¿Y los otros? 3, 4, 5. Bueno, se van a animar. Pues vamos a ver, porque hay una misión importante también en el cristiano. Y vamos a hablar un poquito, pero vamos a introducir en algo este tema de esta mañana. Y vamos a hablar un poquito de la crisis de identidad. Ustedes saben que nosotros, el ser humano pasa por una crisis de identidad. Casi el 100%, al menos una vez en su vida, pasa por una crisis de identidad. Y a veces muchas personas pasan por más de una crisis. Les aseguro que ustedes, todos los que están aquí, o casi todos los que están aquí, han pasado por 2 crisis de identidad. La primera crisis de identidad es cuando uno es adolescente. ¿Por qué? Les digo, la crisis es una crisis de identidad es un periodo donde la persona experimenta una profunda duda sobre sí misma. Los seres humanos llegamos a través de varios periodos de crisis a lo largo de la vida. Pero ¿qué pasa? La crisis significa cambio. Y el cambio es la antesala del crecimiento. Entonces, cuando uno llega a la adolescencia, uno sufre una crisis de identidad. Por eso ustedes, cuando ven a un muchacho y no lo ven por 2 o 3 años, ya creció, dicen: qué cambiado que está el muchacho, ahora es así diferente. ¿Por qué? Porque pasó por esa crisis y ahora el muchacho ya no deja de ser un niño, que si no es un adolescente, empieza a pensar diferente, a madurar. Eso es una crisis de identidad. La persona cambia y casi siempre es para mejor. Después hay otra crisis de identidad. Cuando dejamos de ser nosotros, ¿y quién vive en nosotros? En Gálatas 2:20, ¿verdad? Pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ¿es una crisis de identidad o no? Yo dejo mi identidad, no la pierdo, pero la dejo al costado para tomar otra identidad, que es la de Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos esas crisis de identidad. Pero hay un problema. Que los médicos, los científicos le llaman trastorno de identidad dispositiva. ¿Alguien conoce ese trastorno? Ni yo lo conocía, pero se lo hago más sencilla. Dice síndrome de personalidad múltiple. ¿Alguien conoce ese? ¿Vieron que es más fácil así, más simplificado? ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy aquí ahora, con ustedes así, cuando vuelvo por acá, ¿cómo soy? Diferente. Y eso es un problema. Es un problema de identidad que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Santiago advierte sobre eso. En Santiago 1:8 dice: la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos sus caminos. O sea, la persona que tiene 2 identidades o 2 ánimos
es inconstante. Eso lo sabrán porque cuando en un matrimonio hay alguien que tiene esa doble personalidad, ese matrimonio no funciona. Cuando alguien tiene ese síndrome, en la vida no prospera. Porque hay que tener bien clara la identidad de una persona para prosperar. Porque si no, como dice Santiago, la persona que tiene dos ánimos es inconstante y no tiene un puerto fijo o una meta fija donde llevar su barco, llevar su familia, llevar su vida personal, llevar sus hijos. Entonces uno tiene que definir la identidad de uno, tener bien claro quién es para decir yo voy, allá me dirijo. Y los cristianos debemos tener bien claro la identidad de nosotros. Porque si no comprendemos nuestra identidad como cristianos, nunca vamos a llegar a un puerto seguro. ¿Qué les parece si hoy, en esta mañana, abrimos nuestra Biblia en Primera de Pedro? Y me permiten a ustedes hacer una evaluación de su identidad. ¿Me permiten hacerle o no? ¿Están seguros? Porque mire si no se encuentra con alguien que ustedes no pensaban. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 9. Pedro está hablando de aquellas personas que no habían aceptado al Señor. Y les comienza a hablar en el versículo 9 de vosotros. Habla él, dice vosotros. En este momento, si Pedro estuviera aquí, le diría a ustedes, vosotros, ustedes. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Pero vosotros qué? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para Dios. Ahí son 4 características que usted tiene como cristiano. 4 características. Vamos a comenzar con la primera. Linaje escogido. ¿Ustedes han sentido eso que dicen, el Señor te escogió a ti? Y uno se pregunta, ¿y cuándo lo hizo? ¿Cuándo Él me escogió a mí? Si vamos a Jeremías le dice, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te había escogido y te había puesto como profeta para el pueblo. Y me imagino que Jeremías dice, ¿cómo si antes ni siquiera me había formado? Pues ahí está la cuestión. ¿Quién lee la matutina de adultos diariamente? No sé si se acuerdan, en el primer día de la matutina, que es de los elegidos de Dios, hablaba de cómo Dios elige a las personas. Y ponía algo bien biológico, que es verdad, y que hace mucho sentido. Y le da sentido a cuando uno dice, Dios te escogió. Porque dice que el ser humano, para procrear, el hombre deposita 500 millones de células unitarias, o espermatozoides, como se llaman, para lograr llegar a un solo óvulo. Pero son 500 millones. 500 millones de posibilidades de seres humanos ahí, peleando por llegar a un solo premio. O sea que en probabilidades que usted está aquí, usted es un milagro. Pero no solo un milagro. El Señor tenía para escoger 500 seres humanos, pero lo eligió usted. Que usted esté aquí hoy es porque el Señor de esos 500 millones lo eligió usted. Amén. Más que eso, si uno corre una carrera con 500 millones de personas y gana, ¿qué es? Es un campeón. O sea que ustedes son un campeón. Cada uno que usted está aquí, él es un campeón. Y él es un campeón. Lucho es un campeón. ¿Por qué? Porque entre 500 millones fue elegido él y ganó. Y hoy está aquí. O sea que cuando el Señor dice, vosotros, o sea, ustedes son elegidos, no se menosprecien. Ustedes han sido ganadores desde antes de nacer. El Señor los eligió a ustedes. Porque podría ser su hermano o su vecino que hubiera estado ahí, pero fue usted, entre 500 millones. El Señor lo eligió a usted que está aquí.
O sea, entonces cuando usted escuche la próxima vez, yo fui elegido, usted dirá, sí, realmente entre 500 millones, soy un milagro que yo esté aquí, porque el Señor me eligió. Segunda característica, dice, ¿ustedes son un qué? Real sacerdocio. Un real sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote en el tiempo que Pedro estaba aquí hablando? ¿Ah? Presentaba los sacrificios. Vayamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Y el versículo 1 dice así, Romanos 12, 1. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presenten ¿qué? El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pedro ahí? Dice, ustedes son sacerdotes, pero lo que ustedes van a presentar a Dios, van a ser ¿qué? Ustedes mismos. Ustedes mismos tienen que ser presentados diariamente como culto agradable a Dios, que es su culto racional. O sea que ustedes son sacerdotes y el encargo de ustedes como elegidos sacerdotes es presentar vuestros cuerpos. Como los muchachos recién acá hablaban de si somos diferentes, si las muchachas y mujeres son diferentes, si nosotros somos diferentes, hacemos la diferencia en el mundo. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Eso somos llamados a hacer. Tercera, nación santa. Y cuando hablamos de santo, ¿qué se nos viene a la mente primero? Apartados para un trabajo especial. O sea, cuando este púlpito, es santo, porque aquí no se predica otra cosa que no sea la palabra de Dios. Es santo, es apartado para algo especial y para Dios. Entonces, cuando es una nación santa, ustedes son una nación santa, un pueblo santo. Entonces, son apartados exclusivamente para un propósito para Dios. Y por último, dice un pueblo adquirido. ¿Por qué un pueblo adquirido? Ya vimos que el Señor, ¿qué los hizo desde el principio? Los eligió a ustedes. Pero lamentablemente, por las circunstancias del pecado de este mundo, nacemos ¿qué? Separados de Dios. Al nacer separados de Dios, Cristo, ¿qué tiene que hacer? Volverlos a adquirir. En la página 72 del deseado de toda la gente, porque a veces, ¿sabe qué? Tendemos a menospreciar el sacrificio que hizo Cristo por adquirirlo a ustedes. Tenemos por livianez decirle a una persona, Cristo murió por ti, y la persona quizás ni lo digiere a eso, ni siquiera lo puede contemplar. Cristo murió por mí. Él murió allá hace 2000 años atrás, por todo el mundo, no por mí. Pues sí, murió por ti. Pero ¿por qué no captamos la seriedad y la importancia de esto? Yo le voy a leer un párrafo. Está deseado toda la gente en la página 72. Dice, nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Porque la misma hermana Juan dice, aquí en la tierra se nos va a ser difícil entender eso. Dice, entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados la gloria de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos el canto. Digno es el Cordero. Mire, hermanos, Él no solamente murió y resucitó por usted, Él tuvo la chance de perderse eternamente, de no estar más con el Padre por usted. Eso es un sacrificio. Porque si decimos que Cristo solo murió y resucitó, no es gran cosa. Él podía tomar su vida. Él dijo mismo, yo puedo tomar mi vida.
pero Él corrió el riesgo por usted y por mí de perderse eternamente. Eso es un sacrificio. Pero nuestras mentes arrobadas no captan la seriedad de ese tema. Entonces, cuando nosotros decimos somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, debemos tener en cuenta eso, que el adquirirnos nuevamente a Él casi le cuesta la vida. Pero gloria a Dios porque Él triunfó en la cruz. O sea que usted tenía en claro que usted tiene estas 4 características como pueblo de Dios. Usted lo tiene presente todo el tiempo, que usted tiene estas 4 características. Usted es un escogido, un sacerdote, usted es santo y usted es un redimido de Dios. Entonces, alabado sea el Señor. Porque para concluir o para hacer la voluntad de Dios, para tener en cuenta la misión y concretar la misión, usted necesita saber bien quién es. Usted necesita saber quién es realmente para poder cumplir con esa misión. Vamos al segundo paso. Ya vimos quién es de la misión. Usted es la misión. Vamos a ver para qué usted ha sido elegido, para qué usted fue escogido, para qué usted fue dado como santo, para qué usted tiene que poner su cuerpo todos los días en sacrificio vivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Las virtudes. Vamos a ir a esa palabra. Anunciar las virtudes. Yo me olvidé decirles algo al comienzo. Me olvidé decir que apagaran sus teléfonos celulares, porque por cada llamada le agrego 5 minutos al Señor. O sea que, discúlpenme, pero 5 minutos más. Así que si alguien tiene el teléfono prendido, apáguelo. No, ese no cuenta, ¿verdad? Porque no les había dicho, es injusto hacer eso. Pero ahora sí. Dice que anuncie las virtudes. ¿Y qué es la palabra virtud para ustedes? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Alguien valiente que me diga una virtud del Señor. Paciencia. Misericordia. Amor. Usted tiene que predicar el Evangelio, eso lo dijimos, es lo más importante, ¿sí o no? Pero aquí dice que tenemos que anunciar las virtudes de Dios, ¿verdad? Vamos a ver la palabra virtud. La palabra virtud en el original griego aquí es la palabra are. Van 10 minutos. La palabra are significa excelencia, méritos, perfección, con el énfasis de las cualidades que se manifiestan activamente en los hechos. O sea, para simplificar eso, la cualidad es lo que usted hace y se transmite a los hechos que usted hace. Misericordia, ¿es una cualidad entonces? ¿Por qué? Porque usted, para tener misericordia, usted tiene que hacer algo por esa persona. Usted tiene misericordia, ¿verdad? Usted, para amar algo, tiene que hacerlo en hechos. Claro. Entonces, lo que dice Pedro aquí es lo que usted tiene que anunciar, lo que usted tiene que darle al mundo, lo que usted tiene que decirle al mundo es anunciar las virtudes que se transmiten en hechos de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Ahora, vayan conmigo a Éxodo 34. Éxodo del capítulo 34. En el versículo 4 dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó con su mano las 2 tablas de piedra. Es Moisés, le habló el Señor. Moisés fue con 2 tablas como las primeras, porque se acuerdan que las primeras las quebró porque no estaban. Y ahora fue de nuevo, las tablas limpias, relucientes, las alisó y se las llevó al Señor.
Versículo 5, entonces el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, con él, y proclamó su nombre. Y proclamó su nombre. Jehová estaba con Moisés y proclamó su nombre ante Moisés. ¿Qué dijo? Y dice, y su nombre, y el Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo, bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad o misericordia, también dice algunas versiones. Proclamó su nombre. Cuando nosotros vemos el significado del nombre en la Biblia, vemos el carácter de una persona. Cuando la Biblia dice el nombre de Jehová, es el carácter de Jehová. Entonces, cuando la Biblia dice, y Dios proclamó el nombre delante de Moisés, ¿qué proclamó? Su carácter. Fue lo que hizo fue proclamar su carácter delante de Moisés. ¿Y cuáles son los caracteres de Dios? Según esto, son 3 principios de carácter de Dios. Son misericordia, Dios es justicia y Dios es verdad. Esas 3 verdades fue que proclamó ante Moisés en esa mañana. Él proclamó su carácter. Ahora, ¿qué puso en las piedras? ¿Y los 10 mandamientos qué son? El carácter de Dios. Vaya casualidad, ¿no? Cuando proclamó y le dijo esas palabras, pero a su vez él escribió con su dedo el carácter que tiene que tener el pueblo de Dios escogido en sus vidas. Cuando en Apocalipsis 2:17 el Señor dice que nos va a dar una piedrecita blanca, ¿y qué va a tener ahí? Un nombre. ¿Será que a Dios no le gusta el nombre que su mamá y su papá le puso? ¿Cómo se llama usted, hermano? Melvin. ¿Será que a Dios no le gusta el nombre Melvin, que le va a dar un nombre nuevo? ¿O dijimos que el nombre se compara con qué? Con el carácter. Entonces a Melvin se le va a dar una piedrecita blanca con un carácter nuevo. Con un carácter nuevo. No es el nombre que se le va a cambiar al hermano. El Señor quizás respete eso, pero se le va a dar un carácter nuevo. ¿Quiere decir que el carácter que tenemos aquí es aceptable para el Señor? Deberíamos reflejar el carácter. Dice anunciar ¿qué? Las virtudes, anunciar el carácter de Dios y aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Deberíamos reflejar el carácter de Dios? Sí, lo deberíamos. Pero el carácter que Dios nos va a dar en esa piedrecita nueva es el carácter puro de Cristo Jesús. Ahora la piedrecita blanca, los que estudian estas cosas detalladas, dice que en el tiempo de Pedro, cuando iban a una corte tenían 2 piedritas, el jurado tenía 2 piedritas, una negra y una blanca. Y cuando el jurado presentaba la piedrita blanca, era absuelto. Y cuando presentaba la piedrita negra, estaba muerto. Entonces, a Melvin le van a dar una piedrecita blanca que quiere decir que está absuelto y se le va a dar el carácter puro y santo de Dios. Ahora, ven un poco más el tema de anunciar las virtudes de Dios. Se nota un poquito más. El tema ahora es cómo anunciar esas virtudes de Dios. ¿Cómo podemos? Ya sabemos que nosotros somos los escogidos, que al proclamar las virtudes o anunciar las virtudes estamos queriendo decir, estamos anunciar el carácter de Dios. Pero ¿cómo podemos anunciar el carácter de Dios, proclamar el carácter de Dios a todas las naciones? ¿Cómo poder llegar a hacer eso? ¿Cómo
¿Cómo podemos hacerlo? O sea, con usted. Entonces, ¿cómo lo hace para proclamarlo con usted? Usted tiene que vivir como Él vivió. O sea, que usted tiene que tener el carácter de Dios para poder proclamar a otros el carácter de Dios. Mire, el ser humano tiene una mente analítica. Todos nosotros tenemos una mente analítica. Cada vez que alguien nos cuenta algo, nuestra mente automáticamente está analizando lo que viene entrando a nuestros oídos. Entonces usted puede estar contándole una historia a alguien y cuando usted se eleva mucho en la exageración, la mente de la otra persona dice, está exagerando, me parece que eso es mentira. Y no le dice nada, pero lo sigue escuchando y sigue analizando lo que usted está diciendo. Es muy analítica la mente del ser humano. Entonces cuando usted viene y da un estudio bíblico y le dice porque Dios es amor y el cristiano tiene que amar y tiene que perdonar y tiene que ser misericordioso, la persona que está escuchando ese mensaje está analizando. ¿Y qué analiza? La persona que está enfrente. Entonces va a decir, es amoroso y misericordioso, y lo está analizando usted, porque somos así los seres humanos. Nosotros le estamos presentando quién es Cristo, no quiénes somos nosotros, pero la persona es analítica y va a ubicarlo a usted a dónde está puesto usted con el mensaje que usted está predicando. Entonces, para predicar el mensaje de Dios, usted tiene que estar bien seguro que su vida corresponda a ese mensaje. La misión de predicar el Evangelio lleva una misión anterior, que es la de transformar su vida, su carácter, al carácter de Dios. Usted necesita pasar por esa crisis de identidad y hacer que Gálatas 2:20 se vuelva una realidad en su vida, que es que usted no viva más y que Cristo viva en usted. ¿Eso se hace de la noche a la mañana? ¡Ay, qué bueno sería, ¿no? Pero no se hace de la noche. ¿Pero qué hay que hacer para eso entonces? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida refleje ese carácter? ¿Cómo podemos hacer que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, su luz admirable? ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Porque hasta ahora va todo bien. ¿Cómo hacer que lleguemos a ese punto? Me encanta Albert Einstein, un científico. Y este científico tenía muchas frases célebres. Hay una frase de él que me encanta y que se las traigo hoy. Él decía, dar ejemplo no es la principal manera de infundir sobre los demás. Escuche bien. Dar ejemplo no es la principal manera de infundir a los demás. Él decía, es la única. O sea, dar el ejemplo es la única manera que usted va a infundir sobre los demás. Es cierto que el Espíritu Santo hace su trabajo. Y por más que un pecador empedernido quizás esté dando un mensaje, si el corazón de esa persona está receptible, el mensaje va a dar frutos. Pero como le dije, el ser humano es muy analizador. Y el ejemplo de nosotros es el que va a poder llegar a que esa persona entienda el mensaje de Dios. Es muy importante eso, porque es la única manera de infundir sobre los demás. Ahora, ustedes se dan cuenta que hay un problema. Porque si todo esto es verdad y todo esto se tiene que realizar, ¿por qué vemos que en nuestras iglesias nosotros no revelamos el carácter de Dios puro y santo? ¿Por qué nosotros llegamos a nuestra vida y podemos decir, ¿por qué yo no estoy cumpliendo con eso? ¿Por qué yo no llego a hacer eso que dice ahí? ¿Por qué yo no estoy anunciando las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas? ¿Por qué yo no soy misericordioso? ¿Por qué yo no soy dadivoso? ¿Por qué yo no amo a las personas? 15 minutos. ¿De quién es? De mí, está perdonado. Pero hay un problema. Y es que no podemos llegar a eso, a transformarlo en nuestras acciones. Entonces, ven conmigo a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios
3, 18. Amén. Y acá Pablo le estaba diciendo a su iglesia que estaba en Corintios que había una parte del pueblo que estaban enceguecidos, una parte del pueblo que todavía tenían un velo que los cubría, y cuando ellos tenían la oportunidad de recibir la palabra, no entendían porque tenía ese velo cubierto y no comprendían la verdad de Dios. Pero entonces Pablo sigue diciendo, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre su corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, se les quita el velo. O sea, cuando usted acepta al Señor, ese velo se le quita, entonces ahora usted comprende, ahora usted entiende. ¿Qué entiende? Versículo 17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros, todos, ¿cuántos? Todos. No hay palabra que pueda encerrar la totalidad más que la misma palabra, todos. Porque de aquí no se escapa nadie, son todos. Y sigue diciendo Pablo, y nosotros todos, que con un rostro descubierto, ahora tenemos el rostro descubierto, ¿qué significa eso? Que aceptamos a Cristo y que el Espíritu sacó el velo, y entonces ahora a rostro descubierto podemos verlo. Dice, a rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y qué dice su Biblia? Vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Señor en el Espíritu. Algo interesante. Dice que la palabra acá dice como en un espejo. Dice, contemplamos como en un espejo. Contemplamos la gloria de Dios como un espejo. Cuando usted se pone en un espejo, ¿usted quién mira? ¿A la imagen de Cristo? ¿A quién mira? Yo me miro y cuando me veo a mí. ¿Verdad? De mañana un poco más feo y después cuando se arregla uno, pero usted se ve usted. Entonces, hay que ver la gloria de Dios como en un espejo. Uno se tiene que ver a sí mismo y el Señor va a ir transformando. Dice, de gloria en gloria, de acción en acción, de misericordia en misericordia, de amor en amor, de bondad en bondad. A cada uno de nosotros va transformando el carácter de cada uno de nosotros a la misma imagen del carácter de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver, y aquí está el tema, de por qué a veces no podemos ser transformados de gloria en gloria al carácter de Dios? Y es bien sencillo. ¿Cómo podemos ver a Dios hoy en día? ¿Cómo usted ve a Dios? Lo que usted tiene en la mano. Aquí yo veo a Dios. Aquí yo escucho a Dios. Acá yo veo su gloria. Acá yo veo lo que Él hizo por mí, lo que va a hacer por mí, lo que me prometió, lo que me dice que no haga. Cuando vemos los 10 mandamientos, vemos un montón de reglas negativas. No, pero es realmente eso es lo que quiere decir. Dijo, yo quiero esto. Este es mi carácter. Así es como soy yo. Y tú tienes que ser semejante a mí. Entonces, si yo cada día veo el reflejo de Dios, me miro a mí mismo, yo leo en mi palabra, yo leo la palabra de Dios y me veo a mí mismo. A mí mismo. Y yo tengo que ir acomodando mi carácter al carácter de Dios. El que no tiene contacto con la palabra de Dios no transforma nunca. El Espíritu es el que transforma. Pero ¿cómo me va a transformar el Espíritu si yo no leo la palabra de Dios? Es imposible. Hay que ver a Dios a cara descubierta para irnos transformando de gloria en gloria. Amén.
Y de aquí salimos como la flor de la tarde. Porque saca el teléfono al niño. Hermanos, no hay otra forma de cumplir con la misión de Cristo sin antes nosotros transformar nuestro carácter al carácter semejante de Cristo. Para eso necesitamos tiempo con Él, tiempo en oración, tiempo en meditación y trasladar lo que está aquí a la acción. ¿Cuál es la virtud primera que Dios mostró al ser humano cuando pecó Adán y Eva? Misericordia. Es lo primero, la más grande, lo primero que hizo, tener misericordia del ser humano. Porque el ser humano estaba ahí, Dios es justo y ellos tenían que morir y murieron. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y les dio la gracia. ¿Usted tiene misericordia con sus hermanos? El tema del amor es bien peligroso. Porque en 1 de Juan 4 dice, vamos allá, pues mi memoria no es muy buena. 1 de Juan 4, ¿qué dice su palabra? Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en la verdad y que estamos en Él. Y el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Cuando nosotros reflejamos su carácter, le dejamos saber al mundo que nosotros somos el escogido de Dios. Somos los sacerdotes, un reino de sacerdotes. Que somos santificados, tenemos una misión especial y es de reflejar el carácter de Dios. La lectura bíblica de hoy nos deja saber algo. La lectura bíblica de hoy era 1 de Pedro 2:12. Vamos para allá. 1 de Pedro 2:12. El apóstol Pedro dice, mantener una conducta ejemplar. ¿Entre quiénes? O sea, entre el mundo, para que en lo que los acusan de malhechores, al ver vuestras buenas obras, ¿a quién van a glorificar? A Dios. Cuando vean las buenas obras de nosotros, porque no son de nosotros, sino que es el reflejo de quién? De Dios. Cuando vean nuestras obras, van a glorificar a Dios. Van a glorificar a Dios. Y ahí está la parte del mensaje. Pero nuestro primer paso, lo más importante en nuestra vida, es reflejar el carácter de Dios. Es transformar nuestra vida a la vida de Cristo. Es que Gálatas 2:20 se haga una realidad en mi vida. Y quizás usted no tiene que decir una sola palabra. La persona que vea su vida va a glorificar a Dios. La Biblia dice en el día de la visitación. Eso se refiere al día del juicio. Cuando llegue el día del juicio, ellos van a glorificar a Dios. Porque vieron a Cristo. ¿Cómo lo vieron a Cristo? Lo vieron en ustedes. Hermanos, tenemos una misión que es extraordinaria. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos. Nosotros pertenecemos a una empresa mundial. Y el CEO de esa empresa es Cristo Jesús. Y a usted lo eligió y con un propósito de reflejar el carácter de Cristo. Pero si usted no pasa tiempo con Él, no vamos a poder reflejar ese carácter. Si usted no ora, no pasa tiempo, no medita, no conversa con Él, no vamos a nunca llegar a ser ese pueblo que dé a conocer, que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos miraron. El llamado en esta mañana es para que primeramente sepamos quiénes somos y que nuestra identidad no sea menospreciada.
que nuestra identidad no sea olvidada por un montón de actos religiosos que muchas veces tenemos que hacer y se nos olvida de cuál es nuestra misión más importante. Y es que Cristo viva en nuestro corazón y reflejar el carácter de Cristo. No nos olvidemos de quién somos. Y segundo, poder tener ese carácter y dar misericordia y dar amor. Muchos me dirán, pero pasa que en la iglesia el hermano no se deja querer mucho. Y es verdad, ¿verdad? Algunos hermanos no nos dejamos querer mucho. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Padres, ¿ustedes quieren a sus hijos? ¿Aman a sus hijos? ¿Son perfectos? No. ¿Por qué los aman? Los aman con sus imperfecciones. Hijos, ¿ustedes aman a sus padres? ¿Son perfectos? No. Pero igual los aman. Entonces, ¿por qué el hermano, porque es imperfecto, no lo amamos? El amor tiene que ir más allá, inclusive ante las imperfecciones del ser humano. Porque Dios lo ama y usted no es perfecto, ni yo soy perfecto, pero Cristo Jesús nos ama. Hermanos, no perdamos la oportunidad de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo con su palabra, de meditar con Dios y de pedirle que nos transforme a su carácter. Y nosotros, yo les aseguro que cada vez que vamos siendo transformados de gloria en gloria a esa imagen de Cristo, el mensaje va a ser más fácil, se va a proclamar más rápido, más ligero y va a llegar a todos lados. Inclusive ese vecino que hace años que estamos ahí al lado y no podemos evangelizarlo, con ese carácter lo vamos a evangelizar. El Espíritu de Dios trabaja. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Porque en este tu día santo, en el día que tú seas escogido, Señor, para que nosotros dejemos todo al lado y vengamos a tu casa, a tu templo, a pasar tiempo contigo, a escuchar tu palabra, a encontrarnos, Señor, con nuestros hermanos en fe. Te agradecemos por traernos aquí. Vemos en tu palabra, Señor, que nos quiere transformar. Nos quiere salvar porque nos amas, Señor. Y tú has dado tu vida por nosotros. Fuimos escogidos y nos has dado una misión, Señor, en el mundo. Te rogamos que no perdamos de vista esa misión. Que no perdamos, Señor, de vista el estar contigo y ser transformados para honra y gloria tuya. Para que la gente mire y diga, sí, Cristo existe, porque yo lo he visto a través de ese pueblo maravilloso que Dios eligió. Padre eterno, no lo podemos hacer solo. No lo podemos. Y no queremos tampoco. Queremos que tu Santo Espíritu con nosotros para llevar esa misión a cabo. Bendice a esta iglesia de Patria San Señor. Bendice cada miembro. Bendice a los líderes. Bendice, Señor, a los amigos que hoy nos visitan. Que ellos te conozcan, Señor. Y a los que estás por venir, a los que están por venir. En el nombre de Jesús. Amén.